Bienvenidos y bienvenidas a Es Tiempo de Servir. En esta sesión nos acompaña Carlos Gómez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Gestión Cultural y Comunicación Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Ha llegado a nuestro país invitado por AECID y la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos un poco la experiencia española en planificación y gestión cultural. Pues muchas gracias por esta oportunidad de venir al Perú. Yo soy administrador civil del Estado, he trabajado 12 años en la Administración Pública Española y en estos años he podido trabajar en una de las grandes instituciones culturales españolas, que es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y cuéntanos un poco, ¿cuáles son parte de estas buenas prácticas que han tenido en España? El pensar a largo plazo, es decir, una institución que además de pensar en el día a día, en la gestión pública cotidiana, que es a la que los servidores públicos, los técnicos, dedicamos la mayoría del tiempo, a los problemas que nos surgen cada día, a pesar de la coyuntura en la que se mueven las instituciones públicas, que como todas instituciones públicas que forman parte de las administraciones públicas dependen del gobierno, de un gobierno que periódicamente se somete a elecciones y por tanto van cambiando. Hacer un plan estratégico permite mostrar en un documento qué quieres ser, de manera que si un gobierno aprueba un plan estratégico a largo plazo, cuando luego cambie el gobierno, pues diga, oiga, este plan está vigente, hay que respetarlo, y esto favorece la profesionalización, favorece una gestión continuada en el tiempo, y esto permite pues hacer un proyecto que al final lo que se traduce es en una gestión más eficiente, más eficaz y en un mejor uso de los recursos públicos. Entonces, qué relevante lo que mencionamos sobre la importancia de la planificación, la estabilidad que esto puede traer dentro de la misma entidad pública y la proyección que se genera a futuro, pero además la importancia también de tener interrelacionados otros actores relevantes, ¿no? Mencionamos un poco que pueden haber ciudadanos involucrados que ciertamente pueden darle una opinión distinta a las acciones que podemos realizar como parte de las instituciones públicas, considerando que además la meta principal es que nos dediquemos a brindar buenos servicios y necesarios a los ciudadanos. El hecho de que se genere esa estabilidad institucional es la que da pie a poder hacer una planificación a largo plazo. Y hacer una planificación a largo plazo es lo que permite pues una mejor gestión de los recursos humanos y una mejor gestión del presupuesto. Exacto, que esos son puntos realmente importantes en nuestro contexto, pues los cambios políticos en algunos casos generan ciertas inestabilidades en las contrataciones de personal, pero además en la forma en la que se dirigen ciertas acciones. Y entiendo además que esto tiene una relación también en la forma en la cual incluso los patrimonios culturales o elementos culturales pueden ser tratados también, ¿no? La necesidad también de generar planificación en ese aspecto. Nuestro sistema se basa en una administración que tiene empleados públicos que sirven, dice nuestra Constitución, con objetividad al interés general. Una manera de poder garantizar esa objetividad, es decir, de tener una administración que va a servir, que va a estar a las órdenes del gobierno que venga, sea más conservador o más progresista, es una estabilidad en el empleo. Nuestros empleados públicos son seleccionados por mérito y capacidad. El grueso de nuestros trabajadores son trabajadores que tienen un contrato fijo, un contrato continuado en el tiempo y que han superado un proceso selectivo de mérito y capacidad con la idea que las características de trabajar en un organismo público no es lo mismo que trabajar en un organismo privado. Nosotros tenemos unos factores, mejores o peores, pero unos propios, singulares, que hacen que la gestión pública sea diferente de la gestión privada. Por ejemplo, en la gestión de los recursos humanos no podemos, con carácter general, despedir. Tampoco podemos ofrecer unos incrementos retributivos muy altos, porque las retribuciones están tasadas. Por tanto, eso genera que en la política de recursos humanos pues hay que buscar otros elementos que te permitan motivar a tu personal, que te permitan generar una cierta carrera administrativa, una promoción profesional, una movilidad. Esto se hace conciliable con reservar la cúspide, los puestos directivos, a plazas de libre designación. En el caso de esta institución, del organismo público, lo nombra el gobierno, pero lo que ha conseguido la ley del 2011 es que lo nombra el gobierno, pero de una preselección que hace un comité de expertos que, por tanto, va a elegir a un profesional. Lo nombra el gobierno,
lo cesa el gobierno, pero tiene que ser un profesional. Esto contribuye a una gestión profesional y esto, pues el hecho de que no nombre a quien quiera el gobierno de turno también hace que cuando cambie el gobierno pues no cese porque sí, sino que si se está haciendo un buen trabajo, pues se mantiene el plan a largo plazo que tiene esa institución. Eso contribuye a una gestión más eficiente de los recursos humanos, de los recursos disponibles, del presupuesto del museo y al final pues en una mejor gestión pública y en una rendición de cuentas más adecuada. Es muy interesante lo que mencionas, más aún porque en el Perú aún existe cierta búsqueda de generar este tipo de equilibrio. Hoy en día probablemente nos basamos un poco más en un equilibrio más hacia, digamos, yendo más hacia lo político más que lo técnico. Sin embargo, son elementos de reforma que se han ido gestionando, en el caso peruano viene tomando algún tiempo para poder estabilizar incluso esos procesos de reforma. Imagino que en el caso español también es un proceso también que no se dio de la noche a la mañana, sino que ha tomado tiempo, me imagino. La Constitución de 1978, en nuestro caso, es quien abre y democratiza la administración, pone la administración al servicio de un gobierno democrático y, por tanto, en nuestro sistema de carrera administrativa, la cúspide de los órganos directivos son puestos de confianza política. Los ministros no tienen que haber ido a la universidad, no tienen que ser expertos en la materia de política pública, pueden serlo, pero es una cuestión de idoneidad política que decide el presidente del gobierno, que tiene la confianza del Congreso de los Diputados. Por tanto, es una decisión de gobierno si pone una persona más o menos competente o si para gestionar una política pública se pone el énfasis en que sea pues, un buen comunicador o que sea un buen gestor de personas, que a lo mejor no es experto en esa materia, pero sí hace un trabajo eficaz. Una cosa es el nivel de gobierno y otra cosa es el nivel técnico. Luego, dentro del nivel técnico habría dos partes. La gran parte de los empleados públicos que sirven a los ciudadanos, que forman pues, el 90% de la administración pública, esos son puestos por concurso y personas que han superado unos procesos selectivos por mérito y capacidad. Y luego la cúspide, lo que sería el personal directivo, está reservado también a cuerpos de funcionarios, a cuerpos de empleados públicos. Por tanto, la cúspide de la administración, hasta director general, tienen que ser funcionarios, pero pueden ser movidos por libre designación. Esta es la solución que tiene nuestro sistema, que permite, por un lado, conciliar la posibilidad de que los ministros, los secretarios de Estado, es decir, los órganos superiores de la administración, tengan asesores políticos, que no son funcionarios, pero limitados. Un ministro puede tener 5 asesores, un secretario de Estado puede tener 3 asesores y nada más. Y por debajo, los puestos de director general, que sería la cúspide de la administración, el director de un organismo, tiene con carácter general que ser empleado público, tiene que ser funcionario. Ahora pueden poner al director que quieran. Esto permite conciliar que el gobierno identifique los perfiles que crean más adecuados para poner en marcha sus políticas públicas y, por tanto, el gobierno no diga no puedo poner en marcha mi plan de gobierno porque es que tengo las manos atadas, es que no me dejan elegir a nadie, es que no puedo cambiar a nadie, si no puedo cambiar a nadie no puedo poner en marcha nuevas políticas. No, sí puedes. Puedes cambiar todo al personal directivo. Ahora tienes que elegir a otros profesionales que hayan superado unas pruebas selectivas que les acredite a ocupar esos puestos directivos. Y no puedes, por tanto, traer a nadie del sector privado o de otros sectores que no haya superado esos principios de mérito y capacidad, porque debemos de dar cumplimiento al derecho de acceso a la función pública por mérito y capacidad, que lo exige nuestra Constitución. Hay que dar la oportunidad a todos los que quieran acceder a esos puestos a que se puedan presentar a las pruebas y quien saque mejor resultado las pase. Pero, por otro lado, el gobierno debe de tener la posibilidad de poder elegir a las personas que dirijan sus políticas públicas y, por tanto, se establece este sistema de libre designación en el cual puede elegir dentro de los empleados públicos que hay disponibles. Si pensáramos a nivel de algunos tips que tendríamos que ejecutar, digamos, las acciones para las entidades públicas en general, ¿qué tipo de recomendaciones podría plantearnos o recomendarnos en el caso, para nuestros casos peruanos? Este sistema de mérito y capacidad que tenemos nosotros, por un lado, cuesta dinero, hay que asumirlo. Hacer estas pruebas de mérito y capacidad lleva tiempo.
requiere pues, evidentemente un esfuerzo de planificación, requiere con antelación ver las necesidades de personal que vas a tener, y eso en ocasiones genera ciertas disfunciones que pueden ser cubiertas con personal temporal o estableciendo algunas excepciones a la hora de contratar. Lleva tiempo, cuesta dinero, hay que montar unos tribunales, hay que hacer unas pruebas selectivas que tengan todas las garantías, pero luego tiene una ventaja, y es que la gente que accede es una gente que ha demostrado unos conocimientos y que está dispuesta a servir con el gobierno de turno, y por tanto esto permite tener profesionales que conocen los condicionantes propios de la administración. Nosotros partimos de un sistema en el cual la gestión pública no es igual que la gestión privada. Ahora entiendo que esto puede traer también, digamos, como igual parte de ciertos, o cierta forma en la cual, digamos, procedemos siempre, ciertas resistencias. Imagino yo que en el caso español también ha podido ocurrir sobre todo cuando empezaron a implementarse cierto tipo de proyección que hemos estado conversando, ciertas resistencias por parte de diferentes actores. ¿Qué tipo de elementos surgieron en ese momento? Bueno, nuestra administración cuenta ya con una larga historia desde el siglo XIX, en las cuales ya se hacían pruebas selectivas de mérito y capacidad, con lo cual, con carácter general, esto está muy bien valorado por la opinión pública y por los ciudadanos, y por tanto no hay resistencias en tanto en cuanto a poner procesos selectivos de mérito y capacidad, sino las resistencias van más bien a si todos los elementos necesarios para contratar a una persona se pueden medir en unos exámenes. Entonces, no es tanto lo que está puesto en credibilidad de que haya oposiciones a estas pruebas selectivas, la opinión pública, los ciudadanos las ven como muy positivas, sino en ver si es necesario cambiar alguna de estas pruebas para evaluar otro tipo de competencias que no sean las que tradicionalmente se han ido evaluando, que es básicamente pues, la memoria y la capacidad de conocimiento general. Básicamente es adaptarse también al contexto en el cual se ubican, digamos, los puestos sobre los cuales se van a poner a concurso, que es básicamente la idea de identificar la mejor evaluación para determinadas competencias que existen, ¿no? Yo simplemente la conclusión que traía con esta experiencia del Museo Reina Sofía y en general con la Secretaría de Estado de Cultura, donde también se desarrolló otro plan estratégico, es que la estabilidad institucional permite pensar a largo plazo. La profesionalización en la gestión permite una gestión más eficaz de los recursos, que esto es compatible con el principio democrático, con el principio de jerarquía del gobierno respecto de la administración, es compatible una administración profesional dirigida por un gobierno, es compatible una administración con profesionales que tienen una estabilidad en el trabajo, que generan pues unos conocimientos expertos de cómo hacer las cosas y pueden ser orientados hacia la dirección que el gobierno considere. Eso es compatible con el principio democrático, con poder hacer un plan de gobierno, y de hecho, en nuestro caso, yo creo que, y en concreto en estas instituciones, lo que se pone de manifiesto es que pensar a largo plazo permite pues hacer documentos, planes estratégicos que permiten rendir cuentas, permiten que los ciudadanos puedan de manera transparente acceder a esta información, permite dar información sobre cómo se gasta el dinero, qué se hacen con los recursos de todos, y eso al final genera más confianza y más estabilidad. Bien, Carlos, te agradezco muchísimo por esta grata conversación, por toda la información que nos has brindado. Estoy segura que podrá servirnos a todos nosotros para poder aprender un poco más sobre la experiencia española y poder aplicarlo a nuestro contexto. Eso es todo por ahora. Los esperamos en una próxima edición de Es Tiempo de Servir.